Nunca pensé que un simple pasillo de embarque pudiera convertirse en el escenario de un choque tan brutal. El sonido metálico de las ruedas de mi maleta resonaba en el suelo encerado, mezclándose con el murmullo apurado de cientos de personas que iban y venían. Pero de pronto, todo ese ruido se deshizo en el aire, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Fue entonces cuando lo vi, y más aún, cuando él me vio, mi hijo. Estaba a unos pocos metros con el pasaporte en la mano y la expresión de quien acaba de toparse con un fantasma. Se quedó inmóvil, congelado en medio del flujo de pasajeros. Sus ojos se abrieron con un asombro que no era inocente. Era un asombro mezclado con dolor, con rabia contenida, con preguntas que nunca encontraron respuesta. Y entonces, su voz entrecortada, casi un susurro que me atravesó el pecho. «¿Papá?» Una sola palabra bastó para desarmarme. No había ensayado nada para ese momento, porque en mi mente nunca iba a suceder. Me había convencido de que éramos dos extraños, de que el tiempo había borrado mi nombre de su boca. Pero estaba ahí llamándome, y ese sonido fue más fuerte que cualquier reproche. Sentí que las piernas me temblaban. El aire del aeropuerto se volvió denso, irrespirable. La multitud seguía moviéndose a nuestro alrededor, indiferente, pero para mí todo se detuvo. Solo estábamos él y yo, mirándonos como si el pasado entero se hubiera comprimido en ese instante. Quise hablar, pero no pude. Tenía la garganta seca como si tragara arena. «Hola, hijo». Era lo mínimo, lo más sencillo, lo que cualquier padre diría. Pero yo no era cualquier padre. Yo era el que se había ido, y él lo sabía. Él dio un paso hacia adelante, apretando el pasaporte como si fuera un escudo. Su mirada me perforaba, buscando explicaciones que yo no tenía. «¿De verdad eres tú?», preguntó con la voz quebrada. Asentí, incapaz de mentir. Sí, era yo, el mismo que lo había dejado atrás, el mismo que había elegido el silencio. Un altavoz interrumpió el momento. Anunciaban embarques cercanos, números de puertas, destinos lejanos. Pero la única palabra que importaba estaba en el cartel luminoso sobre el mostrador donde debía registrarme. En letras brillantes se leía «Primera clase». Mis dedos temblaban con el billete en la mano. Intenté guardarlo rápido, pero ya era tarde. Sus ojos lo habían visto. Ese detalle insignificante para cualquiera fue, para él, un golpe. Porque no solo era el reencuentro con un padre ausente, era la revelación de que yo vivía una vida cómoda, lejana, desconocida para él. Una vida que había mantenido en secreto. En sus ojos se dibujó una furia silenciosa. No dijo nada, pero lo entendí todo. Para él, no era solo que yo me hubiera ido, era que, además, me había dado el lujo de estar en primera, mientras él crecía en un lugar que nunca fue más que la última fila. El silencio que nos separaba pesaba toneladas. Yo no sabía si acercarme, si retroceder, si fingir que era otro hombre. Y él, con su quietud tensa, me dejó claro que las palabras ya no eran suficientes. Ese aeropuerto, con sus luces frías, su olor a café y su ruido metálico, se convirtió en el escenario de un juicio sin jurado. Y entendí que mi vuelo no sería solo hacia otra ciudad. Sería el inicio de un viaje mucho más difícil, el de enfrentarme, por primera vez, a todo lo que había perdido. Nos quedamos frente a frente sin acercarnos, como si el suelo entre nosotros fuera un lago delgado, helado, capaz de quebrarse con cualquier palabra. A nuestro alrededor, el aeropuerto seguía respirando con sus ruidos de siempre. Ruedas de maletas, pasos apurados, un llanto breve de bebé, el ding metálico de una puerta que se abría y se cerraba. La pantalla anunciaba mi vuelo con una puntualidad cruel. Yo escuchaba el nombre de la ciudad de destino como si fuera una acusación. Él bajó la mirada un instante, luego la subió otra vez, con esa dureza nueva que no conocía en su rostro. Ya no era un niño. No supe cuándo había dejado de serlo, quizá cuando yo dejé de estar para verlo. Me pareció reconocer la misma sombra en su ceño que tenía su madre cuando se cansaba de esperarme. La misma línea tensa en la mandíbula, la respiración contenida, ese silencio que pesa más que un grito. «¿Vas a...?» Se detuvo a medio camino de la frase, como si las sílabas le quemaran la lengua. Tragué. Mi garganta era un pasillo seco. «Sí», dije por fin. «Voy». No era una respuesta, era un ruido.
Una forma de sobrevivir 10 segundos más. Una pareja pasó entre los dos con un carrito de equipaje, dejando una estela de perfume caro y prisa. Él se hizo a un lado y yo también, como si los cuerpos de los desconocidos nos marcaran una coreografía torpe. Cuando volvimos a mirarnos, la pantalla de arriba cambió a naranja. Llamado a puerta. Mi corazón repicó igual. «No me dijiste», murmuró él casi para sí mismo, como si la frase buscara dónde caer. «Nunca dijiste nada». Yo sentí el golpe de esa nada, años comprimidos bajo una palabra tan corta. «No sabía cómo», contesté. Tampoco era una respuesta. Era otra grieta. Hubo un silencio que se elongó elástico que parecía rodearnos el cuello. Él respiró hondo. Su mano, todavía apretando el pasaporte, tembló levemente. Reconocí ese temblor. Era el mismo que tuve la primera vez que lo sostuve de bebé, cuando creí que se me iba a caer por no saber sostener una vida. Nunca aprendí del todo. ¿Primera clase?, preguntó entonces, sin mirarme, con los ojos clavados en el ticket que trataba de guardar en el bolsillo interno de la chaqueta. La pregunta se descolgó como una campana. Sentí el eco en la caja torácica. Asentí, un movimiento mínimo que me pareció indecente. Quise decirle que no era por lujo, que no era por vanidad, que había razones. Quise nombrar las horas, los contratos, la espalda rota, el ascenso que llegó demasiado tarde para salvar nada. Quise, pero no pude. Las palabras nacían sucias, justificatorias, y él no merecía más explicaciones baratas. Merecía la verdad, pero la verdad no cabe de pie en mitad de un hall de embarque. Pide una mesa, una luz tenue, tiempo, café amargo, noches sin dormir. Pide otra vida. Nadie sabe, dijo, y esta vez su voz tenía filo. Nadie sabía que ibas en primera clase. Nadie era su madre. Nadie eran los abuelos, los primos, los amigos, a los que quizá les dijo con ese orgullo silencioso de quien se protege: «Mi papá no está». Nadie era también él mismo, y ahí estaban sus ojos diciéndome: «Tu ausencia fue una mentira grande, y ahora encima hay una vida cómoda que escondiste». Yo tampoco supe decirlo, respondí. No supe decir casi nada. Quise acercarme. No lo hice. La distancia se había vuelto un objeto, con peso, con volumen, con bordes cortantes. Si daba un paso, me iba a cortar. Si él daba un paso, tal vez también. Nos quedamos inmóviles, dos estatuas mal puestas en un espacio que no fue hecho para esculturas. Un altavoz carraspeó. La voz de una mujer anunció algo sobre prioridad de embarque. La palabra prioridad me cayó como piedra. ¿Yo prioridad? ¿De quién? ¿Cuándo? En mi vida, en la suya, ¿quién tuvo prioridad? No fui yo quien debía haber escuchado eso. Fue él. Tantos años. ¿Vas solo?, preguntó. Me miró de reojo, como si temiera encontrarse con una historia que le sobrara por todos lados. Sí, dije. Voy solo. Se mordió el labio. Observó la fila que comenzaba a formarse. Un niño pasó corriendo con una capita de superhéroe, arrastrando felicidad por el suelo. El padre lo alcanzó y lo levantó en vilo entre risas. Mi hijo lo vio también. Noté cómo se le endureció un poco más la mirada, como quien mira algo que estuvo en la vidriera y no pudo pagar. ¿Y vuelves? La pregunta se quedó suspendida en el aire, prendida de un hilo. El verbo me sacudió. Volver. ¿Volver a dónde? ¿A quién? ¿En qué idioma? ¿Volver cómo? ¿Con qué manos? Cerré los ojos un instante, como si pudiera rebobinar, como si los años fueran una cinta magnética dócil. Cuando los abrí, él seguía ahí, joven y cansado de mí. No sé, dije. Quiero, pero no sé. No le gustó mi honestidad. Tampoco le habría gustado una promesa. Lo supe porque el rictus de su boca no cambió. Ni la decepción ni el alivio se asomaron. Se quedó con esa expresión plana que aprendió, seguramente para protegerse. La cara vacía como un plato que nadie sirve. Mamá piensa que... Se detuvo. Las palabras chocaron contra un muro invisible. Olvídalo. No, apuré, sintiendo por fin un impulso vivo. Dime, ¿qué piensa? Se encogió de hombros. Jugó con el borde de la tapa del pasaporte, como si quisiera deshilacharlo. Que te importó más tu trabajo que nosotros. Que te fuiste porque era más fácil empezar otra vida que arreglar la que tenías. Que... Respiró forzando una pausa. Que aprendiste a ser alguien lejos y que cerca no te salía.
No tuve defensa. La verdad era un espejo mal iluminado donde yo igual me reconocía. Yo había elegido vuelos, reuniones, hoteles, esa sensación de ser alguien para extraños. Había elegido el aplauso mudo de los ascensores de vidrio, donde uno se ve en todas sus versiones al mismo tiempo. Había elegido no mirar. Ahora, la cuenta llegaba en su voz. «Lo siento», le dije, sin adornos, con la voz de alguien que llega tarde a un velorio y no trae flores. Él me miró por primera vez sin esa coraza, y vi por debajo el niño pequeño que alguna vez lloró buscando mi olor en camisas que ya no usaba. Fue un segundo. Luego volvió la piedra. «No sé qué hacer con que vas en primera clase», dijo bajito. «No sé qué hacer con imaginarte cómodo mientras...» Otra vez el hilo cortado, la frase que no quiere ser fea del todo en público. «Mientras yo crecía sin ti quise completarle. Mientras mamá trabajaba el doble. Mientras aprendía a no necesitarte. Mientras...» Ese mientras era un bosque entero entre nosotros. «No sé qué hacer con eso tampoco», confesé. «No es...» Me mordí la lengua antes de decir lo que crees. «No arregla nada». Él asintió sorprendentemente, como si en ese punto por fin hubiéramos dicho la misma frase. Se hizo otro silencio. Esta vez no era solo hostil. Tenía una grieta por donde entraba aire. Un aire frío, cierto, pero respirable. Los llamados a embarcar fueron subiendo de tono, escalonados. Familias con niños, personas con movilidad reducida, socios, prioridades. La palabra familias se me clavó en la costilla. Lo miré y supe que no nos dejaban pasar por esa puerta juntos. No todavía. «¿Tienes tiempo para un café?», pregunté casi con vergüenza. «2 minutos. No más». Él dudó. Miró la pantalla. Mi puerta. Su puerta. Aunque no sabía si él también volaba, si esperaba a alguien, si solo había venido a devolverle el aire al pasillo por donde yo caminaba, me di cuenta de que no sabía nada de su vida. Nada. Lo poco que sabía estaba en su cara, y su cara era un idioma nuevo que tenía que aprender. 2 minutos, aceptó al fin. Nos sentamos en una mesa junto a la cristalera. Afuera un avión se deslizaba lento, como un animal cansado. El bar olía a pan tostado y a café recalentado. Pedí 2 cortados y no recordé si él tomaba café. Cuando llegaron, me di cuenta de que quizá nunca lo había visto tomar uno. Él lo probó sin azúcar, hizo una mueca mínima y no dijo nada. Me aferré a esa mueca como a un dato biográfico. «¿A dónde vas?», preguntó, mirando el ala del avión que se veía a lo lejos. Le dije el nombre de la ciudad. No pestañeó. No era un lugar que le dijera nada. «¿Y por qué ahora?», insistió. Podría haber inventado un motivo simple. Podría haber dicho trabajo. Era verdad. Pero debajo había otra verdad que era un animal nervioso golpeando por salir. Yo había comprado ese asiento caro para sostenerme en el aire, para que si me derrumbaba al recordar, al menos el whisky fuera gratis y la manta suave, para que por una vez el mundo me tratara como si valiera algo, para ver si con ese gesto inútil el vacío hacia él se hacía menos hondo. Una superstición, porque ya no sé cómo seguir, admití, y pensé que tal vez moviéndome algo cambia. Él me miró largo rato. Hubo compasión en ese mirar y enseguida la escondió, como quien guarda un tesoro al sentir pasos. «El movimiento no es cambio», dijo. La frase me atravesó. Si la hubiera subrayado habría sido un renglón torcido en mi historia. El altavoz llamó mi apellido. Lo pronunciaron mal, torpe, extranjero. Yo me puse de pie por reflejo. Él no se levantó. Sostuvo el vaso con ambas manos, la mirada clavada en el líquido oscuro. «Tengo que...», empecé. «Sí», dijo. «Ya lo sé». Me colgué el bolso. Tomé la boarding pass como si pesara plomo. Antes de dar un paso, él agregó sin mirarme. «No sé si quiero que vuelvas, pero tampoco sé si quiero que te vayas así». Yo asentí, aunque él no me miraba. El silencio otra vez se sentó a nuestra mesa. Esta vez no se sintió como un enemigo. Fue un testigo. Me di cuenta. El silencio no solo guarda rencores. A veces sostiene lo que todavía no sabemos decir. «Voy a estar en la puerta hasta que entres», dijo. Y eso, en su idioma nuevo, era una especie de abrazo. Caminé hacia el control con la sensación de que cada paso se escribía en un papel que él iba a leer después. No miré atrás, no por orgullo, por miedo a que, si lo hacía, el vidrio del tiempo se hiciera trizas y yo corriera. El lector pitó,
El torno giró, y mi nombre volvió a retumbar por los altavoces. Prioridad. Sentí la palabra clavarse otra vez. En la cinta de seguridad, la bandeja con mis cosas tintineó. Saqué la billetera, dejé el reloj, deslicé el cinturón. Al fondo, detrás del cordón, él seguía de pie. No se había ido. Yo levanté la mano apenas. Él no respondió, pero su quietud fue una respuesta. El silencio entre nosotros por fin había dicho algo. El pasillo hacia la puerta de embarque me pareció eterno. Cada paso era un recordatorio del peso que llevaba en los hombros. El murmullo constante del aeropuerto se desdibujaba a mi alrededor. Lo único que permanecía nítido era la sensación de sus ojos clavados en mi espalda. Sabía que seguía ahí, de pie, viéndome avanzar como si con su mirada pudiera detenerme. Cuando crucé el umbral del avión, una azafata sonrió con esa amabilidad entrenada que no llega nunca a los ojos. Tomó mi tarjeta y la leyó en voz alta. «Bienvenido, señor. Primera clase». Me tembló la mano al entregarla, como si con esa palabra, primera, me desnudara frente a todos. Esa clase no era un premio ni un lujo ganado. Era una coartada mal construida, un intento desesperado por llenar huecos con comodidad, un disfraz elegante para una herida que no cicatrizaba. Entré al espacio amplio, iluminado con un blanco suave que pretendía ser calma. Los asientos eran amplios, envolventes, como brazos falsos que te abrazan sin conocerte. Me hundí en uno de ellos y sentí cómo la piel del cuero crujía bajo mi peso, como si protestara. Frente a mí, un hombre ya hojeaba un periódico de negocios. A mi izquierda, una mujer joven acomodaba un bolso de diseñador. Todos parecían en su lugar. Yo no. Mientras guardaba la mochila bajo el asiento, me descubrí mirando de reojo hacia el pasillo. Sabía que él no entraría, que no me seguiría, pero aún así lo busqué. Quise imaginar que aparecía, que lo traían a este mismo espacio, que se sentaba a mi lado y que el silencio se transformaba en conversación. Pero no. Lo real era otra cosa. Él allá afuera, yo aquí adentro, separados por un cristal invisible que yo mismo había construido. La azafata me ofreció una copa de champán. La tomé sin pensar. El burbujeo me recordó algo, un cumpleaños suyo al que no llegué. Tenía 7 años, creo. Su madre me llamó 3 veces esa tarde. Yo respondí desde una sala de reuniones, prometiendo que llegaría. El avión se retrasó, la reunión se alargó, y cuando aterricé ya era de noche. La torta había sido cortada, las velas apagadas, el niño dormido. Yo abrí la nevera y encontré el pedazo de pastel envuelto en film, con su nombre escrito en un papel. Eso fue lo que celebré, su ausencia. Tomé un sorbo del champán y me supo amargo. Más que la bebida, era la memoria lo que me quemaba la garganta. El capitán anunció que pronto despegaríamos. El avión empezó a llenarse con ese murmullo de cinturones abrochándose, compartimentos cerrándose, motores encendiéndose. Afuera, la pista brillaba como un río de luces artificiales. Me apoyé contra el respaldo y cerré los ojos, pero no encontré descanso. Lo único que veía era su cara en el aeropuerto, esa mezcla de sorpresa y reproche que se me había tatuado en la piel. Primera clase, pensé. ¿Qué significa eso cuando nunca fuiste primera clase en la vida de tu hijo? Lo repetí en mi cabeza, como un mantra cruel. Todos estos asientos, estas copas, las mantas suaves, no podían comprar ni un minuto de los años que perdí. La azafata regresó, esta vez con una carta de menú. Yo la miré sin verla. Pollo al curry, filete a la pimienta. Opciones gourmet que se sentían insultantes. Recordé cuántas veces él y su madre cenaron pan con mantequilla porque el dinero no alcanzaba. Recordé la nevera semivacía, la lista de cuentas en la mesa de la cocina, la mirada cansada de ella intentando ocultar la fatiga. Y yo, mientras tanto, viajando, cerrando contratos, creyendo que algún día regresaría con las manos llenas. Pero nunca volví. Me descubrí apretando el borde de la mesa plegable con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Aflojé los dedos y respiré hondo. La azafata seguía sonriendo, ajena a mi naufragio interior. A lo lejos, el avión empezó a rodar por la pista. La vibración subía por mis pies, por mis piernas, hasta mi pecho. Era el sonido del despegue y también el de la distancia. Cada metro que avanzábamos me alejaba de él.
Me pregunté qué estaría haciendo en ese momento. ¿Seguiría en la cafetería, mirando el vaso vacío? ¿Habría vuelto con su madre, contando el encuentro como una anécdota amarga? ¿O estaría todavía en la puerta, esperando verme desaparecer? Esa duda me destrozó más que cualquier recuerdo. Cuando el avión se inclinó y despegó, sentí que mi estómago se hundía. Afuera la ciudad se hacía pequeña, las luces se volvían puntos insignificantes, y pensé, así es como lo hice desaparecer a él de mi vida, reduciéndolo a un punto distante, a un recuerdo lejano. Solo que, a diferencia de las luces, él nunca brilló menos. La cabina se estabilizó, las azafatas se movieron de nuevo. Yo permanecí quieto, con las manos entrelazadas. Intenté escribir un mensaje en mi teléfono, pero la pantalla me devolvía mi propio reflejo. Ojeras profundas, cabello revuelto, ojos cansados. ¿Qué podía poner? Lo siento. 2 palabras demasiado pequeñas para un océano de errores. Guardé el teléfono sin escribir nada. El silencio de la cabina era espeso. Un hombre a mi lado se acomodó una manta y cerró los ojos en paz. Yo, en cambio, sentía que todo mi cuerpo era un campo de batalla. Apoyé la frente contra la ventanilla. El cristal estaba frío, y en ese frío encontré un espejo incómodo. La vida que yo había elegido, la que me había dado privilegios, comodidades, ascensos, una vida que en lugar de acercarme a los que amaba, me había arrancado de ellos. Primera clase, repetí una vez más, pero ahora como un insulto. Primera clase era la etiqueta de mi soledad, el título de mi fracaso como padre. Yo podía tener un asiento amplio, una copa llena, un plato elegante, pero lo que no tenía era la única presencia que importaba, la de él a mi lado. El avión atravesó una nube y por un instante todo quedó envuelto en blanco. Cerré los ojos y pensé que tal vez, solo tal vez, ese vacío blanco podía ser un nuevo comienzo. Pero cuando los abrí, el recuerdo de su mirada volvió a perseguirme, y entendí que no hay primera clase que pueda salvarte de la verdad. El avión avanzaba entre nubes, como si estuviera atravesando un campo de algodón que en realidad era hielo. Yo miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo veía su rostro en el aeropuerto, fijo, clavado en mi memoria como una fotografía que no pedí. Cerré los ojos y de pronto no estaba en el aire, estaba en el... Estaba mucho más atrás, en una cocina iluminada por un foco amarillo y débil, con olor a sopa recalentada. Él tenía 4 años. Estaba sentado en una sillita de plástico azul, con un babero que su madre había cosido a mano. Me miraba con los ojos enormes, como si esperara que yo le diera la señal para comer. Yo tenía prisa. Siempre tenía prisa. Contestaba mensajes en el teléfono. Me levantaba, me volvía a sentar, daba sorbos al café frío. Él me seguía con la mirada en silencio hasta que preguntó, «Papá, ¿te vas otra vez?» Su voz era tan pequeña que casi no la escuché. Mentí. Le dije que no, que esa vez me quedaría. Esa noche, sin embargo, hice la maleta en silencio y salí sin despertarlo. Al día siguiente, su madre le explicó que yo trabajaba, que mi ausencia era temporal, la primera de muchas explicaciones que ella cargó sola. El rugido de los motores me devolvió al presente, pero solo por un instante. Otra memoria me atrapó. Un partido de fútbol en la escuela. Él tenía 8 años y corría por la cancha con el uniforme demasiado grande. Yo había prometido estar en la tribuna. Incluso le dije que le gritaría su nombre cuando metiera un gol. No estuve. Me quedé atrapado en una reunión que podría haber esperado, pero no esperó, porque yo elegí quedarme. Su madre fue la única que lo aplaudió, la única voz que gritó por él. Más tarde, cuando me enseñó la medalla de participación, yo fingí alegría, pero sus ojos no brillaban igual. En cada recuerdo había un eco que me perseguía. Mi ausencia tenía peso, un peso que se le cayó encima a él, niño pequeño, frágil, obligado a crecer demasiado rápido. Bebí un sorbo de agua para despejar la garganta, pero el líquido no me alivió. La memoria era un fuego lento. Lo recordé también en su adolescencia. Había cumplido 15 años. Le regalé un reloj, caro, importado. Creí que con ese objeto podía reparar las horas que no pasé a su lado. Él lo recibió con una sonrisa educada, pero lo dejó en la mesa y nunca lo usó. En su muñeca siempre llevaba una pulsera de hilo rojo, hecha por un amigo.
Un objeto sencillo, pero cargado de significado. Con eso me estaba diciendo todo. Lo material no llenaba la ausencia. Su madre, en cambio, nunca me gritó. Nunca me reclamó como quizás merecía. Su castigo fue el silencio. Un silencio tan espeso que se volvió costumbre. Me hablaba lo justo, me pedía lo necesario, pero su mirada decía lo que sus labios callaban. No estás, y cuando estás, no sabes estar. Me incliné hacia adelante en el asiento. Sentía que el aire de la cabina era demasiado pesado. Afuera, las luces de la noche comenzaban a cubrir el horizonte. Dentro de mí las sombras eran más densas. Pensé en las heridas que él cargaba. ¿Cuántas veces había llorado sin que yo lo supiera? ¿Cuántas noches había esperado escuchar mis pasos y se encontró solo con el eco de su respiración? ¿Cuántos cumpleaños, cuántas navidades, cuántos domingos vacíos? Cada ausencia mía se había convertido en una cicatriz en su piel invisible. Y ahora, cuando me miraba, lo que veía en sus ojos no era solo enojo, era un mapa de todas esas heridas. Pasé la mano por la frente. Estaba empapada en sudor frío. Sentí que alguien me miraba y giré. La mujer en el asiento contiguo me observaba con curiosidad. Fingí una sonrisa torpe como si todo estuviera bien y volví la vista al frente. Primera clase, pensé otra vez. El asiento reclinable, la copa, la comida servida en platos de porcelana, todo eso no era nada comparado con el peso de lo que había dejado atrás. Era como poner una venda de seda sobre una herida que supura. Se ve bonita, pero no sana nada. Cerré los ojos de nuevo y lo vi a los 17, discutiendo con su madre. Yo no estaba, pero supe que sucedió porque me lo contaron después. Me imaginé la escena, él gritando que ya no necesitaba un padre, que estaba cansado de esperar, que prefería no contar conmigo nunca más. Su madre llorando en silencio, sin saber cómo defenderme porque ya no había nada que decir. Y yo lejos, en otra ciudad, en otra cama, creyendo que podía reconstruir mi vida desde cero. Las heridas antiguas no son como las físicas, no sangran a la vista, no se cierran con puntos ni cicatrizan con el tiempo. Viven en lo profundo, ocultas, y se manifiestan en miradas, en silencios, en distancias irreparables. Esas eran las que ahora me miraban desde los ojos de mi hijo. El avión se inclinó suavemente, buscando otra ruta en el cielo. Yo lo sentí como un vaivén en mi pecho. Me pregunté si todavía había tiempo de curar alguna de esas heridas, o si ya eran parte inseparable de quién era él, parte de lo que lo había formado, parte de lo que yo destruí. Abrí la libreta que llevaba en la mochila. La había comprado para anotar ideas de trabajo, proyectos, números. Pero esa noche escribí otra cosa, solo una frase temblorosa con letra desigual. Las heridas que le hice a mi hijo no se ven, pero yo las siento cada día. Cerré la libreta con un golpe seco, como si quisiera encerrar ahí todo el dolor. Pero el dolor no se encierra, me acompaña, como lo hará siempre. El murmullo del avión me arrullaba, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba a esas escenas, a esos años perdidos, a esas heridas antiguas que nunca cicatrizaron, y comprendí algo que me heló la sangre. Quizá el encuentro en el aeropuerto no era una casualidad. Quizá era el destino poniendo un espejo frente a mí, obligándome a mirar, aunque doliera, todas las grietas que yo mismo había abierto. El avión volaba estable, pero dentro de mí todo era turbulencia. Intenté refugiarme en el ruido constante de los motores, en la calma artificial de la cabina, en la rutina ensayada de las azafatas que iban y venían con bandejas y sonrisas. Nada funcionaba. La imagen de mi hijo en el aeropuerto me atravesaba como una daga que no podía retirar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché la vibración del teléfono en mi bolsillo. Lo había dejado en modo avión, pero había guardado un mensaje pendiente antes de despegar. Lo desbloqueé y vi lo que temía y esperaba al mismo tiempo. Un texto de él. Necesito saber por qué. 3 palabras. Sencillas, cortas, casi frías. Pero detrás de ellas había años de silencio acumulado, noches de preguntas sin respuesta, dolores guardados como piedras en un cajón que nunca se abre. ¿Por qué? Ese era el verdadero pasaje que me había llevado a ese avión, no el de papel que guardaba en la chaqueta. Respiré hondo. Me quedé mirando la pantalla como si esas letras fueran un abismo. Mi reflejo en el vidrio negro del teléfono me mostró a un hombre agotado,
con ojeras profundas y un gesto vencido. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo convertir en palabras todos los errores, todas las huidas, todas las decisiones mal tomadas? No contesté de inmediato. Guardé el teléfono y me hundí en el asiento. Pero la pregunta no desapareció. Retumbaba en mi cabeza como un eco incesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De pronto, recordé una tarde en la que él tendría unos 10 años. Había dibujado algo en la escuela. Una familia de 3 personas, tomadas de la mano. Me lo mostró con una sonrisa tímida. Yo miré aquel dibujo rápido, distraído, y le hice un comentario superficial sobre los colores. Él bajó la hoja, decepcionado. Nunca lo supe entonces, pero hoy lo entiendo. En ese dibujo me estaba pidiendo exactamente lo mismo que en su mensaje. ¿Por qué no estás? ¿Por qué nunca estás entero con nosotros? Me incliné hacia adelante y me cubrí el rostro con las manos. La azafata se acercó, preguntando si necesitaba algo. Moví la cabeza en silencio. Lo único que necesitaba era el valor de responderle. Saqué otra vez el teléfono. Mis dedos temblaban, escribí: no lo sé. Creí que hacía lo correcto. Creí que trabajando, viajando, podía darles una vida mejor, pero solo les di mi ausencia. Leí el mensaje varias veces, como quien se enfrenta a una confesión que nunca pensó hacer. Dudé. Lo borré. Lo reescribí. Lo dejé a medio camino. No era suficiente. No alcanzaba. La pregunta de él pedía algo más profundo. Apoyé la frente contra la ventanilla. Afuera el cielo era oscuro, pero se veían las luces lejanas de alguna ciudad que sobrevolábamos. Luces diminutas, como las respuestas que nunca di. Pensé en su adolescencia otra vez. Recordé una noche en que discutimos por teléfono. Él tendría 16. Me reclamaba que nunca estaba, que no lo conocía, que no tenía derecho a pedirle nada. Yo, con mi ego herido, le grité que no me hablara así. Colgué, y luego me refugié en otro hotel, en otro whisky, en otra soledad. Nunca retomamos esa conversación. Y ahora, años después, su ¿por qué? Era la continuación de esa llamada interrumpida. Abrí la libreta que había usado antes. Escribí con letra rápida, torpe. ¿Por qué? Porque fui cobarde, porque no supe elegir, porque confundí éxito con amor, porque me asustaba el silencio de la casa y corrí hacia cualquier ruido que me distrajera, porque nunca aprendí a ser padre y pensé que con dinero era suficiente, porque no entendí que lo único que necesitabas era a mí. Sentí que me ahogaba. Cada palabra era un nudo en la garganta. La libreta se manchó con una gota de sudor, o quizás de lágrima, que no supe distinguir. El avión atravesó una zona de turbulencia. El cinturón se tensó contra mi abdomen. La gente murmuró nerviosa, pero a mí la sacudida me pareció un espejo exacto de lo que vivía por dentro. Así era mi vida. Movimientos bruscos, falta de control, miedo constante a caer. Cuando la calma regresó, me decidí. Tomé una foto rápida de esa página escrita y la guardé en el teléfono. Escribí un mensaje más. No sé si esto te sirve, pero es la única verdad que tengo. Lo adjunté. Dudé unos segundos y apreté enviar. Minutos después llegó su respuesta. Seca, directa, pero con un filo que me atravesó. Eso no me devuelve nada. Tenía razón. Ninguna explicación podía devolverle la infancia, los abrazos, los consejos que nunca di. Ningún lo siento podía borrar las cicatrices. Su pregunta seguía abierta, como una herida que no deja de sangrar. Guardé el teléfono otra vez, cerré los ojos y entendí que esa sería la conversación más larga de mi vida, aunque apenas usáramos frases cortas. Porque cada palabra suya me obligaba a enfrentarme a todo lo que fui y a todo lo que no fui. El avión siguió avanzando, indiferente, pero yo ya no era el mismo. Ahora sabía que, aunque intentara huir a cualquier parte del mundo, siempre llevaría conmigo esa pregunta, la pregunta que no calla. El aterrizaje fue un golpe seco en el estómago. Las ruedas del avión tocaron tierra con un rugido metálico, y yo sentí que era mi corazón el que se estaba estrellando. Todo el vuelo había sido un monólogo interno, un repaso de culpas, de memorias que ardían como hierro caliente. Pero ahora, al encenderse la señal de abrochar cinturones, supe que ya no podía esconderme detrás del silencio. Cuando el avión se detuvo en la pista y los pasajeros comenzaron a levantarse, miré el teléfono una vez más. No había más mensajes de él.
La última palabra seguía ahí, como un cuchillo clavado. Eso no me devuelve nada. Tenía razón, no lo devolvía. Y sin embargo yo sabía que necesitaba hablarle, aunque fuera para escuchar de su boca lo que hasta ahora solo había imaginado. Salí de la aeronave arrastrando mi maleta pequeña. El pasillo olía a aire reciclado y a perfume barato. Caminé despacio, con la esperanza absurda de que, al llegar a la terminal, él no estuviera, que se hubiera ido, que me hubiera regalado la cobardía de no enfrentarme. Pero estaba, de pie junto a una columna, con los brazos cruzados y esa mirada que ya no era de niño ni de adolescente, era la de un hombre que carga cicatrices invisibles. Su postura me recordó a mí mismo cuando tenía su edad, rígido, desconfiado, dispuesto a pelear por cualquier cosa para no sentirme débil. Me acerqué con pasos lentos. Él no se movió. Cuando estuve frente a frente me habló primero. ¿Por qué nunca volviste? No era un reproche, era un disparo. No sé cómo, respondí, torpe. Cada vez que pensaba en regresar, tenía miedo de que ya no me quisieras. Él sonrió, pero fue una sonrisa irónica, sin alegría. ¿Y crees que no tenerte fue mejor? ¿Crees que el vacío era más fácil de amar que a ti? Me quedé mudo. Esa frase era un espejo en el que no quería mirarme. Te vi en primera clase, continuó. Cómodo, tranquilo, como si hubieras aprendido a vivir bien lejos de nosotros. ¿Y yo? ¿Sabes cómo crecí? No supe qué contestar. Bajé la mirada, como un niño atrapado en una mentira. Pero él no me dejó escapar. Crecer sin ti fue aprender a no esperar nada, a no confiar en promesas. Mamá trabajaba el doble. Yo me quedaba solo en casa haciendo las tareas mientras otros tenían padres que los ayudaban. Iba a los partidos sin nadie en la tribuna. Aprendí a cocinar con 10 años porque alguien tenía que hacerlo. Aprendí a no preguntar por ti porque la respuesta siempre era la misma. Papá está ocupado. Sus palabras eran como piedras lanzadas directo a mi pecho. Cada sílaba me rompía un hueso distinto. Yo balbuceé, pero él me interrumpió con un gesto de la mano. No vengas con lo siento. No necesito tus disculpas. Necesito que entiendas lo que hiciste. Lo miré a los ojos. Estaban húmedos, pero no de ternura, de rabia contenida. Era un llanto que se había negado a salir durante años y que ahora se disfrazaba de palabras. Te convertiste en un fantasma, dijo la voz firme. Estabas vivo, pero eras ausencia. Y lo peor es que aprendí a vivir así, como si no existieras. Respiré hondo, buscando aire en un lugar donde no lo había. Tienes razón, admití. Fui cobarde. Me escondí en el trabajo, en los viajes, en los hoteles. Creí que el dinero podía reemplazarme. Creí que darles cosas era suficiente. Él apretó los dientes. No necesitábamos cosas. Te necesitábamos a ti. Hubo un silencio pesado. Pasaba gente alrededor, familias enteras abrazándose, amigos que se reencontraban con risas. El contraste era brutal. Nosotros, padre e hijo, parados en medio del aeropuerto como dos extraños que apenas se reconocían. No sé si todavía puedo ser parte de tu vida, me atreví a decir, pero quiero intentarlo. Él se rió, amargo. ¿Intentarlo? ¿Ahora? ¿Después de todo este tiempo pretendes entrar como si nada? Me mordí los labios. Cada palabra suya era un castigo merecido. No, susurré, no como si nada. Sé que no hay perdón fácil. Solo dame una oportunidad de demostrar que puedo estar, aunque sea tarde. Él bajó la mirada. Se quedó callado varios segundos. Luego, levantó la vista con una dureza que me partió en dos. No quiero promesas. Si dices que estarás, quédate. Si dices que me llamarás, llama. Si dices que vuelves, vuelve. Porque si me fallas otra vez, no habrá segunda oportunidad. Asentí, con lágrimas contenidas que me quemaban por dentro. En ese instante, anunciaron por los altavoces un nuevo vuelo. El eco de la voz metálica llenó el espacio. Yo sentí que era una señal. El mundo seguía moviéndose, con o sin nosotros. Él respiró hondo y dio un paso atrás. No sé si quiero que seas parte de mi vida, dijo, pero tampoco quiero seguir odiándote. Ese fue el golpe final. El odio, su odio, había sido mi herencia, y ahora me lo devolvía, no como venganza, sino como advertencia. Me quedé ahí mirándolo sin saber si extender la mano, si abrazarlo, si simplemente dejarlo ir. Y entendí que el verdadero juicio acababa de empezar.
La sala de embarque estaba llena de voces superpuestas, maletas arrastrándose, niños corriendo entre filas de asientos metálicos. Sin embargo, para mí todo sonaba lejano, como si hubiera un cristal invisible amortiguando cada ruido. Lo único nítido era él, a pocos pasos de distancia, con su mochila colgada en un hombro, y esa mirada indecisa que me recordaba a mí cuando tenía su edad, atrapado entre irse o quedarse. Fue entonces cuando supe la verdad. Viajábamos en el mismo vuelo. Lo descubrí por la tarjeta que sostenía entre sus dedos. El mismo número de puerta, el mismo destino. El corazón me dio un vuelco. No era casualidad, era destino. Un destino cruel o misericordioso, no lo sabía. Entramos casi al mismo tiempo al avión. Yo, con el asiento en primera clase, él, con el suyo en económica. Caminamos por el pasillo como dos desconocidos que, por accidente, comparten un trayecto. Pero no lo éramos. Había un cordón invisible uniendo cada paso suyo al mío, como si el aire entre nosotros estuviera cargado de una electricidad insoportable. Me senté en mi asiento amplio, rodeado de lujo inútil, y lo vi pasar de reojo hacia el fondo del avión. Me dolió esa imagen, él caminando hacia atrás, yo hundiéndome en adelante. Toda nuestra vida resumida en ese movimiento. El despegue fue un silencio largo. El motor rugió, la nave tembló, y yo solo pensaba en él, allá atrás, abrochándose un cinturón más estrecho, acomodándose en un asiento incómodo. Me pregunté si tendría miedo, si lo tendría tan presente como yo a él. Cuando el avión alcanzó altura y las azafatas comenzaron a moverse, pedí un vaso de agua. Ni champán, ni vino. Agua. La sostuve entre las manos como si fuera un ancla. Pero el agua no calmaba el fuego que sentía dentro. A mitad del vuelo me levanté. Caminé por el pasillo hacia atrás. Cada paso era un desafío. Las miradas de los pasajeros, el zumbido de los motores, el temblor en mis piernas. Lo encontré en la fila 32, junto a la ventana. Tenía los auriculares puestos, pero no escuchaba música. La pantalla de su teléfono estaba apagada. Miraba el reflejo de las nubes, serio, perdido. Me quedé un segundo de pie a su lado. Dudé. No sabía si interrumpirlo, si volver atrás, si inventar una excusa para no enfrentar lo inevitable. Pero él giró la cabeza y me vio. «¿Qué quieres?», preguntó, sin quitarse los auriculares. Tragué saliva. Hablar. Se quitó los auriculares lentamente, como si cada movimiento pesara toneladas. «Dilo aquí». Me agaché un poco, incómodo por el espacio reducido, y sentí que todos alrededor nos miraban sin mirar, como si el aire se cargara con un secreto demasiado grande para ese lugar. «No vine a justificarme», empecé. «Ya lo hice demasiado. Solo quiero que sepas que estoy aquí, no de viaje, no de paso, aquí». Él me sostuvo la mirada. En sus ojos vi cansancio, pero también una chispa, una pregunta muda que me perforaba. «¿Por cuánto tiempo?» «Siempre dices lo mismo», contestó, «que estarás, y luego te vas». No pude negarlo. No tenía cómo. «Esta vez no quiero irme». Él soltó una risa breve, amarga. «No depende de ti. Depende de si yo quiero que estés». Esa frase me quebró por dentro. Nunca lo había pensado así. Siempre creí que mi regreso dependía solo de mi voluntad, de mis decisiones. Pero ahora entendía. Era él quien tenía el poder de abrirme la puerta o cerrármela. Me quedé de pie, torpe, mientras un pasajero detrás carraspeaba para que me moviera. «Puedo cambiarme de asiento», dije al fin con voz baja, casi suplicante. «Si quieres, me siento aquí contigo». Él me miró en silencio. Sus labios se apretaron. Vi que lo pensaba, que luchaba consigo mismo, y al final negó con la cabeza. «No, quédate en primera clase, ese es tu lugar». Me ardieron los ojos. Sentí la humillación, pero más que eso, la verdad. Para él, primera clase era la metáfora de todo lo que había sido mi vida. Un espacio cómodo, separado, lejano. Volví a mi asiento tambaleándome, con el estómago hecho un nudo. Me hundí en el sillón ancho que de pronto me pareció una cárcel. El resto del vuelo fue un tormento. Cada cierto tiempo miraba hacia atrás, hacia esa fila 32. No lo veía, pero lo sentía. Era como si su presencia llenara la cabina, como si incluso a kilómetros de altura él siguiera siendo la tierra firme que yo había perdido. El avión atravesó turbulencia y las luces parpadearon.
La gente se asustó. Yo solo pensaba en él, en si estaría bien, en si alguien a su lado le daría calma. Quise levantarme otra vez, pero me contuve. No quería que su no se transformara en rechazo aún mayor. La turbulencia cesó. La calma volvió. Y yo me quedé con la certeza de que ese había sido, sin duda, el vuelo más largo de mi vida. No por las horas en el aire, sino por el peso de todo lo que aún quedaba por decir. El aterrizaje fue suave, casi delicado, pero dentro de mí todo se sentía como un terremoto. La gente aplaudió brevemente, como si celebrar la llegada segura pudiera borrar el miedo del viaje. Yo no aplaudí. Yo solo pensaba en él, unas filas más atrás, abrochando el cinturón con el mismo gesto serio con el que había soportado todo el trayecto. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Yo salí primero, porque la primera clase desembarca antes. Otra metáfora cruel. Siempre adelante, siempre separado. Caminé por el pasillo hasta la terminal, arrastrando la maleta como un ancla. Cada paso era una pregunta. ¿Me esperará? ¿Se irá sin decir nada? El hall de llegadas estaba lleno. Gente abrazándose, carteles con nombres, risas, flores. Yo me detuve a un lado, incómodo, con el corazón latiendo en la garganta. Minutos después, lo vi aparecer entre la multitud. Sus pasos eran firmes, aunque su mirada evitaba la mía. Se acercó despacio. Yo intenté hablar, pero él levantó la mano, deteniéndome. «No digas nada todavía», murmuró. «Déjame hablar a mí». Asentí, temblando por dentro. «No sé qué hacer contigo», dijo al fin sin rodeos. «Parte de mí quiere alejarse para siempre. No tener que volver a verte, no cargar con tu sombra. Pero otra parte…» Se detuvo, tragó saliva. «Otra parte todavía quiere un padre». Sentí un nudo en la garganta. Él siguió. «No voy a perdonarte hoy, no puedo, sería mentirme. Pero tampoco quiero quedarme en este odio eterno. No quiero parecerme a ti en eso». Bajó la mirada, respiró hondo, y luego volvió a clavar sus ojos en los míos. «Así que voy a darte una oportunidad, no más, una. Y si la arruinas, si desapareces otra vez, no habrá regreso posible». Las palabras se clavaron en mí con un filo dulce y cruel al mismo tiempo. Era una sentencia y una esperanza. Me acerqué despacio, temiendo que un gesto brusco lo rompiera todo. Levanté la mano, como quien ofrece algo frágil. No un abrazo completo, solo un roce en el hombro. Él no retrocedió, fue suficiente. Ese gesto pequeño valió más que cualquier lujo, que cualquier asiento de avión, que cualquier disculpa torpe. Nos quedamos así, parados en medio del aeropuerto, dos hombres intentando reconocerse después de tantos años. A nuestro alrededor la gente pasaba, riendo, llorando, abrazando. Para ellos éramos invisibles, para mí ese instante era el centro del universo. Él fue el primero en apartarse. «Tengo un taxi esperando», dijo, seco, práctico. «¿Vienes?» Yo respiré hondo. No era una invitación cálida, no era un abrazo abierto, era algo mucho más real, un espacio pequeño, frágil, pero verdadero. «Sí», respondí con la voz quebrada. Caminamos juntos hacia la salida. No hablamos, pero el silencio ya no era el mismo. No era el vacío que nos separaba antes. Era un silencio nuevo, distinto, como una tierra recién arada que espera la semilla. Al cruzar las puertas de vidrio hacia la calle, el aire frío me golpeó en la cara. El viento traía olor a gasolina y a lluvia lejana. Lo miré de reojo. Él no me miró, pero tampoco se alejó. Y entendí, no había perdón, no había olvido, pero había algo más importante. Había una decisión. El destino final no era el aeropuerto, ni la ciudad, ni el taxi. El destino final era ese instante en que, después de tanto dolor, él había elegido no cerrarme la puerta del todo. Y yo, con lágrimas contenidas y un corazón pesado, juré en silencio que no iba a desaprovecharlo. Hay silencios que destruyen y silencios que construyen un nuevo comienzo. No siempre se trata de perdonar de inmediato, sino de decidir si vale la pena intentar otra vez. ¿Y tú? ¿Has tenido que decidir entre cerrar la puerta para siempre o dar una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros.